Son mis hijos, dijo el millonario, con la voz quebrada, al ver a los bebés gemelos en los brazos de la niña de la calle. La escena se congeló como una fotografía que capturaría para siempre el momento exacto en que el destino decidió revelar sus cartas más crueles y más misericordiosas al mismo tiempo. Rodrigo Santillana, el magnate inmobiliario cuyo nombre aparecía en las portadas de las revistas de negocios con la misma frecuencia que el sol salía cada mañana, estaba de rodillas en el pavimento sucio de una avenida de Buenos Aires, con las manos temblorosas extendidas hacia dos bebés que no debían existir según todos los informes policiales que había leído durante 3 años interminables de búsqueda desesperada. Frente a él, con los pies descalzos plantados firmemente sobre el asfalto agrietado como si fueran raíces que se negaban a ser arrancadas de la única tierra que conocían, estaba Lucía. 13 años de vida que parecían 30 cuando miraban desde esos ojos que habían visto demasiado para su edad, piel tostada por el sol implacable de las calles porteñas, cabello negro enredado, que caía sobre sus hombros delgados como cortinas rotas de un teatro abandonado. Pero lo más extraordinario no era Lucía en sí misma, sino los 2 bebés de 2 años que sostenía contra su pecho, con una ferocidad protectora que habría hecho retroceder a cualquier depredador. Mateo y Sofía, los gemelos idénticos que el mundo había declarado muertos hacía exactamente 1095 días. Antes que la verdad salga a la luz completamente, aprovecha y suscríbete al canal para no perderte historias reales e increíbles como esta. Todo había comenzado con Diego Montero, un reportero de investigación de 42 años que había dedicado su carrera a perseguir historias que otros periodistas consideraban demasiado complicadas, demasiado peligrosas o simplemente demasiado tristes para el consumo público. Diego tenía esa combinación rara de cinismo profesional y romanticismo oculto que caracteriza a los mejores narradores de verdades incómodas. Había visto suficiente miseria humana para no sorprenderse por nada, pero aún conservaba suficiente fe en la humanidad para creer que contar esas historias podría cambiar algo en el mundo. 3 semanas antes de ese momento congelado en el tiempo, donde Rodrigo Santillana reconocía a sus hijos en los brazos de una niña de la calle Diego, había estado sentado en su oficina, mirando una pared llena de fotografías, recortes de periódico y líneas de colores que conectaban puntos en un mapa que formaban un patrón que lo mantenía despierto por las noches. El caso de los gemelos Santillana había obsesionado a Diego desde el primer día que leyó sobre su desaparición. 2 bebés de 3 meses que habían sido secuestrados de su mansión en el barrio más exclusivo de Buenos Aires, mientras sus padres asistían a una gala de caridad, robados por alguien que había dejado tan pocas pistas, que la policía eventualmente había declarado el caso como cerrado por falta de evidencia. Pero Diego había notado inconsistencias que otros habían pasado por alto. Pequeñas grietas en la narrativa oficial que sugerían que la verdad era mucho más compleja de lo que las autoridades estaban dispuestas a admitir. Había rumores susurrados en los círculos de la alta sociedad sobre deudas de juego que Rodrigo nunca había pagado, sobre negocios turbios con socios peligrosos, sobre secretos familiares que se escondían detrás de sonrisas perfectas en fotografías de revistas de sociedad. La conexión con Lucía había llegado por accidente, como ocurre en las mejores historias de investigación periodística. Diego estaba entrevistando a trabajadores sociales en los barrios marginales de Buenos Aires para un artículo completamente diferente, cuando una de las trabajadoras mencionó casualmente que había una niña de 13 años que vivía en las calles con 2 bebés gemelos que cuidaba como si fueran suyos, pero que claramente no lo eran porque Lucía misma era demasiado joven para ser madre de criaturas de esa edad. «Es extraño», había dicho la trabajadora social, una mujer mayor llamada Elena, que había dedicado 40 años de su vida a ayudar a niños sin hogar, porque Lucía aparecía sola hace 3 años, una niña de 10 años sobreviviendo por su cuenta en las calles. Y luego un día hace 2 años, simplemente apareció con 2 bebés recién nacidos que decía que eran suyos. Nunca explicó de dónde habían salido, y cada vez que alguien preguntaba, se ponía tan agresiva que aprendimos a no insistir.
Diego sintió ese cosquilleo en la nuca que experimentaba siempre que una historia importante estaba a punto de revelarse. Las fechas coincidían de manera demasiado perfecta. Los gemelos Santillana habían desaparecido hace 3 años, y Lucía había aparecido con 2 bebés hace 2 años. Había un año de diferencia que Diego necesitaba explicar, pero su instinto periodístico le decía que había encontrado la conexión que todos habían estado buscando. Encontrar a Lucía no fue difícil. Conseguir que confiara en él fue casi imposible. La niña vivía en un refugio improvisado debajo de un puente en la zona sur de Buenos Aires, un espacio que había convertido en hogar con la creatividad desesperada de quien no tiene otra opción. Había cartones organizados como paredes mantas robadas de algún lugar, formando un techo improvisado. Y en el centro de todo eso, 2 colchonetas pequeñas donde los gemelos dormían cada noche, mientras Lucía montaba guardia como un soldado protegiendo el tesoro más valioso del mundo. Diego pasó 2 semanas visitando el puente todos los días, siempre trayendo comida, nunca haciendo preguntas directas, simplemente dejando que Lucía se acostumbrara a su presencia. Los gemelos, Mateo y Sofía como Lucía los llamaba, eran criaturas hermosas que claramente habían sido cuidadas con un amor que trascendía las circunstancias miserables en las que vivían. Tenían 2 años ahora, con esos ojos enormes que caracterizaban a los niños de esa edad, y una salud sorprendentemente buena considerando que habían pasado toda su vida consciente viviendo en las calles. ¿Cómo conseguiste a los bebés?, le preguntó finalmente Diego una tarde, cuando sintió que había construido suficiente confianza para hacer la pregunta que lo había llevado allí. Lucía lo miró con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento, y por un momento Diego pensó que ella simplemente se levantaría y se iría como había hecho tantas otras veces cuando otros trabajadores sociales o periodistas habían intentado entrometerse en su vida. Pero algo en la forma como Diego había esperado pacientemente algo, en cómo nunca había tratado de quitarle a los bebés como otros habían amenazado hacer algo en su mirada, que sugería que realmente quería entender, en lugar de juzgar, hizo que Lucía finalmente hablara. Y la historia que contó era tan compleja, tan llena de giros inesperados, que Diego supo inmediatamente que estaba frente al reportaje más importante de su carrera. Lucía había sido una niña de familia de clase media, que había perdido todo cuando su padre fue asesinado en un robo, y su madre cayó en una depresión tan profunda que simplemente dejó de funcionar como ser humano. A los 10 años Lucía se encontró viviendo en las calles sobreviviendo, con una mezcla de ingenio, suerte, y la ayuda ocasional de otros niños en situación similar, que formaban redes informales de supervivencia en los márgenes de la sociedad argentina. Hace 3 años, cuando Lucía tenía apenas 10 años y medio, había presenciado algo que cambió su vida para siempre. Estaba durmiendo en un callejón cerca del puerto cuando fue despertada por sonidos de una pelea violenta. 2 hombres discutían en voces bajas pero intensas sobre los bebés y sobre cómo el plan había salido mal. Lucía, entrenada por años de vida en las calles para detectar peligro, se escondió detrás de unos contenedores de basura y observó. Los hombres tenían una caja de cartón que lloraba. No era un llanto fuerte, sino el gemido débil de criaturas que han estado llorando durante tanto tiempo que sus cuerdas vocales están exhaustas. Uno de los hombres quería deshacerse de la evidencia, tirando la caja al río, pero el otro se negaba diciendo que ya había suficiente sangre en sus manos. La discusión escaló hasta convertirse en pelea física, y en el caos que siguió, los hombres huyeron dejando la caja atrás. Lucía esperó hasta estar segura de que los hombres se habían ido antes de acercarse a la caja. Lo que encontró dentro cambió su vida para siempre. 2 bebés de aproximadamente 3 meses, sucios, deshidratados, probablemente a horas de morir si nadie intervenía. No sabía quiénes eran, no sabía de dónde venían, pero en ese momento Lucía tomó la decisión que definiría los próximos 3 años de su existencia. Esos bebés eran suyos ahora, y haría lo que fuera necesario para mantenerlos vivos. Durante 1 año completo, Lucía vivió escondida con los bebés, moviéndose constantemente de un refugio a otro, siempre temerosa de que alguien se los quitara, o de que los hombres que había visto esa noche
regresaran a terminar lo que habían empezado. Robaba leche de fórmula de supermercados, mendigaba dinero para comprar pañales. Aprendió por ensayo y error cómo cuidar criaturas que dependían completamente de ella para sobrevivir. Había momentos cuando pensaba que no iba a lograrlo. Noches cuando los bebés lloraban de hambre y ella no tenía nada que darles. Mañanas cuando despertaba preguntándose si sería el día en que finalmente fallaría en mantenerlos vivos. Pero Mateo y Sofía habían sobrevivido. No solo sobrevivido, sino que habían prosperado en la medida que era posible en circunstancias tan brutales. Lucía los había cuidado con una devoción que habría puesto en vergüenza a muchos padres biológicos en circunstancias mucho mejores. Les cantaba canciones que inventaba para hacerlos dormir, les contaba cuentos sobre un futuro mejor que tal vez algún día podrían tener, los protegía de los peligros de las calles con una ferocidad que había espantado a más de un depredador, que había intentado aprovecharse de una niña sola con bebés. Diego escuchó toda la historia con un nudo en la garganta, que se apretaba con cada detalle nuevo. Cuando Lucía terminó, le mostró fotografías de los gemelos Santillana que había traído consigo, y observó cómo los ojos de la niña se agrandaban al reconocer similitudes innegables entre esas fotografías de bebés bien alimentados y cuidados, y los niños de 2 años que ahora jugaban en el suelo de cartón que Lucía había convertido en su hogar. «Si son quienes creo que son», le dijo Diego con cuidado, eligiendo cada palabra como si estuviera desactivando una bomba. «Hay una familia muy rica que ha estado buscándolos durante 3 años. Una familia que podría darles todo lo que tú no puedes darles». Lucía lo miró con una expresión que mezclaba terror y furia en proporciones iguales. «No me los van a quitar», dijo con una voz que temblaba pero que estaba cargada de determinación absoluta. «Los salvé. Los mantuve vivos cuando nadie más lo habría hecho. Son míos». Diego entendió en ese momento que estaba presenciando algo extraordinario. El amor puro de una niña que había sacrificado su propia infancia, su propia supervivencia para proteger a 2 criaturas que ni siquiera eran su sangre, pero que se habían convertido en su razón de existir. Era una historia que necesitaba ser contada, pero también era una situación tan delicada que un paso en falso podría destruir múltiples vidas simultáneamente. Después de días de negociación cuidadosa, Diego convenció a Lucía de permitirle tomar muestras de ADN de los gemelos, con la promesa de que ella estaría presente en cada paso del proceso y que nadie le quitaría a los niños sin su consentimiento. Los resultados confirmaron lo que Diego había sospechado desde el principio. Mateo y Sofía eran efectivamente los gemelos Santillana que habían sido dados por muertos hace 3 años. El siguiente paso era el más difícil: contactar a Rodrigo Santillana y explicarle que sus hijos estaban vivos, pero que habían pasado los últimos 3 años siendo criados por una niña de 13 años en las calles de Buenos Aires. Diego había esperado muchas reacciones posibles cuando finalmente hizo la llamada telefónica que cambiaría todo. Incredulidad, furia, negación, pero lo que recibió fue algo completamente diferente. Silencio. Un silencio tan largo y profundo que Diego pensó por un momento que la conexión se había cortado. Y luego, finalmente, la voz de Rodrigo Santillana, quebrada por 3 años de dolor que nunca había cicatrizado completamente. ¿Están seguros? ¿Es realmente posible? Diego le explicó toda la evidencia, todo el proceso de verificación, todo lo que había descubierto durante semanas de investigación meticulosa. Y al final propuso un encuentro que debía manejarse con extremo cuidado, porque involucraba no solo la reunión de un padre con sus hijos perdidos, sino también la delicada situación de una niña que consideraba a esos niños como suyos. La Plaza San Martín fue elegida como punto de encuentro porque era un espacio público donde Lucía se sentiría más segura que en cualquier ambiente cerrado donde podría sentirse atrapada. Diego había preparado a ambas partes para el encuentro. Le había explicado a Rodrigo que debía moverse despacio, que no podía simplemente aparecer y reclamar a los niños como si fueran propiedad recuperada, que Lucía merecía respeto y consideración por haber salvado y cuidado a sus hijos cuando nadie más lo había hecho. A Lucía le había explicado que Rodrigo
Era el padre biológico de Mateo y Sofía, pero que eso no significaba automáticamente que ella perdería a los niños, que esta era una situación compleja, que requeriría que todos los adultos involucrados pusieran el bienestar de los gemelos por encima de cualquier otra consideración. El día del encuentro amaneció con ese tipo de cielo gris que parece presagiar que algo significativo está a punto de ocurrir. Lucía llegó temprano con los gemelos, ambos vestidos con la ropa más limpia que tenía, que seguía siendo ropa de segunda mano con parches visibles, pero que había sido lavada con un cuidado que hablaba del amor con que había sido preparada. Los niños jugaban en la plaza bajo la vigilancia constante de Lucía, ajenos al drama monumental que estaba a punto de desarrollarse alrededor de sus pequeñas existencias. Rodrigo Santillana llegó exactamente a la hora acordada, conduciendo él mismo en lugar de venir en la limusina con chofer, que normalmente usaba, como si intuyera que este momento requería que se despojara de todas las trampas de la riqueza que normalmente lo rodeaban. Diego lo vio acercarse desde lejos. Un hombre de 45 años que aparentaba 60 después de 3 años de culpa, pérdida y preguntas sin respuesta que lo habían consumido desde adentro como ácido. El encuentro inicial fue tenso hasta el punto de ser casi insoportable para observar. Rodrigo se detuvo a varios metros de distancia, mirando a los gemelos que jugaban cerca de Lucía, con una expresión que combinaba alegría, dolor, incredulidad y terror en proporciones que Diego nunca había visto en un rostro humano antes. Mateo y Sofía, con esa intuición especial que tienen los niños pequeños para detectar cuando algo importante está ocurriendo, se detuvieron en sus juegos y miraron al extraño que los observaba con tanta intensidad. Fue Sofía quien rompió el impasse. La niña pequeña con el cabello negro heredado de su madre fallecida y los ojos verdes idénticos a los de su padre, dio unos pasos vacilantes hacia Rodrigo con esa curiosidad sin filtros que caracteriza a los niños de 2 años. Rodrigo se arrodilló lentamente, como si estuviera en presencia de algo sagrado que un movimiento brusco podría destruir, y extendió sus manos con las palmas hacia arriba en un gesto universal de apertura no amenazante. Sofía lo estudió con esa concentración absoluta que los niños pequeños aplican cuando están evaluando si un adulto es seguro o peligroso. Y luego, para asombro de todos los presentes, la niña le sonrió y colocó su pequeña mano en la palma extendida de Rodrigo. El hombre colapsó emocionalmente en ese momento, lágrimas corriendo por su rostro, mientras sostenía la mano minúscula de su hija, como si fuera el objeto más frágil y precioso del universo. «Son mis hijos», dijo Rodrigo con la voz quebrada, pero esta vez las palabras salieron no como una reclamación de propiedad, sino como una afirmación de asombro ante un milagro que nunca había esperado presenciar. Mateo, viendo que su hermana había decidido que el extraño era seguro, se unió a ella, y pronto ambos gemelos estaban cerca de Rodrigo, tocando su rostro con esas manos pequeñas que explotan el mundo sin miedo, porque aún no han aprendido que existen razones para temer. Pero la persona más importante en esa ecuación permanecía a distancia, observando con ojos que brillaban con lágrimas que se negaban a caer. Lucía había esperado este momento con terror desde que Diego le había confirmado la identidad de los gemelos, sabiendo que eventualmente llegaría el día en que tendría que enfrentar la posibilidad de perderlos. Ahora ese día había llegado, y todo en su postura corporal gritaba que estaba lista para pelear, para huir, para hacer lo que fuera necesario para mantener a los niños que había criado como suyos. Rodrigo levantó la vista y encontró los ojos de Lucía por primera vez. El hombre vio en esa niña de 13 años algo que reconoció inmediatamente porque él mismo lo había sentido durante 3 años. El amor absoluto de un padre por sus hijos, el tipo de amor que trasciende la biología y se basa únicamente en la elección consciente de poner la vida y bienestar de otro ser humano por encima de todo lo demás. En ese momento, Rodrigo Santillana entendió que esta no era una situación de ganadores y perdedores, sino una situación donde todos tendrían que sacrificar algo para hacer lo correcto por Mateo y Sofía. «Tú lo salvaste», dijo Rodrigo,
su voz todavía quebrada por la emoción, pero firme en su reconocimiento de la verdad. Tú mantuviste a mis hijos vivos cuando yo creí que estaban muertos. Tú los cuidaste con recursos que yo no puedo siquiera imaginar. Y lo hiciste porque decidiste amarlos sin ninguna razón para hacerlo excepto que necesitaban ser amados. Lucía no respondió, pero sus manos apretaron los puños a sus lados como si estuviera preparándose físicamente para defender su derecho a mantener a los gemelos. No vine aquí a quitarte a tus hijos, continuó Rodrigo, y el uso de la palabra tus no fue accidental sino completamente intencional. Vine aquí a recuperar a mis hijos, sí, pero también vine a conocer a la niña extraordinaria que les dio una segunda oportunidad de vida cuando todo parecía perdido. Y quiero proponerte algo que tal vez suene loco, pero que es la única solución que puedo ver que sea justa para todos los involucrados. La propuesta que Rodrigo ofreció esa tarde en la Plaza San Martín fue tan poco convencional que Diego, con toda su experiencia reportando historias extrañas, no había visto nada similar jamás. Rodrigo no solo quería recuperar a sus hijos, quería adoptar formalmente a Lucía también. Quería crear una familia que reconociera la realidad de que Mateo y Sofía tenían efectivamente dos padres, el padre biológico que los había perdido y la hermana adoptiva que los había salvado y criado durante los años más formativos de sus vidas. Los gemelos te conocen como madre, explicó Rodrigo, con una honestidad brutal que pocos hombres de su posición económica habrían sido capaces de articular. Si simplemente te los quito y desapareces de sus vidas, los estaré traumatizando por segunda vez. Ya perdieron a su madre biológica en el mismo accidente que facilitó su secuestro, ya fueron arrancados de su hogar original y pasaron años en circunstancias terribles. No voy a ser responsable de causarles un tercer trauma, quitándoles a la única persona constante que han conocido en sus cortas vidas. Lucía estaba atónita, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Había esperado una batalla legal brutal. Había esperado que hombres con poder y dinero simplemente tomaran a los gemelos, sin importarles sus sentimientos. Había esperado terminar sola nuevamente en las calles, después de haber entregado las únicas cosas en el mundo que le importaban. No había esperado que el padre biológico de los gemelos la viera no como un obstáculo, sino como una parte esencial de la ecuación de recuperación de sus hijos. El proceso que siguió fue complejo y doloroso para todos los involucrados. Hubo investigaciones legales sobre cómo exactamente los gemelos habían sido secuestrados, quiénes eran los hombres que Lucía había visto esa noche en el puerto, y por qué la policía había declarado el caso cerrado cuando claramente había aspectos sin resolver. Las respuestas que emergieron fueron perturbadoras. El secuestro había sido organizado por socios comerciales de Rodrigo, que él había cruzado en un negocio inmobiliario, y la razón por la que los gemelos habían sido abandonados era que el secuestrador original había muerto en un tiroteo no relacionado, dejando a sus cómplices sin manera de cobrar el rescate. La esposa de Rodrigo había muerto en el accidente automovilístico, que había sido diseñado como distracción durante el secuestro, un hecho que le añadía otra capa de tragedia a una historia que ya estaba saturada de dolor. Durante 3 años, Rodrigo había vivido con la culpa de saber que sus decisiones comerciales cuestionables habían resultado en la muerte de su esposa y la desaparición de sus hijos. El hecho de que al menos los gemelos estuvieran vivos era un milagro que él atribuía directamente a Lucía. La adopción formal de Lucía por parte de Rodrigo tomó 6 meses de procesos legales, durante los cuales Lucía vivió en una habitación de invitados en la casa de Rodrigo, todavía temerosa de que todo fuera algún tipo de truco elaborado. Pero con el paso del tiempo, comenzó a entender que Rodrigo era genuino en su deseo de crear una familia que honrara todas las complejidades de su situación compartida. Los gemelos prosperaron con la estabilidad de tener finalmente un hogar permanente, pero nunca dejaron de ver a Lucía como su figura materna primaria, un hecho que Rodrigo reconocía y celebraba en lugar de resentirlo. El artículo que Diego finalmente publicó sobre la historia se volvió viral de una manera que ninguno de los involucrados había anticipado.
Las personas se sentían atraídas por la narrativa de una niña pobre de 13 años que había salvado y criado a 2 bebés ricos solo para descubrir que esos bebés tenían un padre que estaba dispuesto a reconocer su sacrificio, adoptándola también. Era una historia sobre diferentes tipos de familia, sobre cómo el amor puede emerger en circunstancias imposibles, sobre cómo la redención a veces llega de las fuentes más inesperadas. Lucía celebró su 14º cumpleaños en la casa de Rodrigo, rodeada por primera vez en 4 años por personas que la amaban incondicionalmente. Mateo y Sofía, ahora con 2 años y medio, gateaban por toda la casa que Rodrigo había convertido en un espacio seguro para niños, llena de juguetes y libros, y todo lo que los gemelos no habían tenido durante los primeros años de sus vidas. Pero cada noche, sin importar cuántos juguetes nuevos tuvieran o cuántas comodidades los rodearan, los gemelos buscaban a Lucía para que los acostara, porque ella era la constante en sus vidas, la persona que les había cantado canciones cuando no tenían nada más, la persona que los había mantenido calientes cuando el mundo era frío. Y Rodrigo observaba esas escenas nocturnas con una mezcla de gratitud y asombro que nunca disminuía, sabiendo que había recuperado a sus hijos solo porque una niña de 10 años había tomado la decisión más valiente de su vida al salvar a 2 bebés abandonados en lugar de simplemente seguir caminando. La familia que habían creado juntos era poco convencional, llena de traumas y pérdidas que nunca sanarían completamente, pero también era una familia construida sobre el reconocimiento de que el amor verdadero puede tomar muchas formas diferentes y que todas esas formas son válidas.